Hola, hola a todos y todas, chicos de 11.2 y 11.3 del Colegio Brasilia Bosa de la jornada tarde. Esta es una videoclase de la asignatura de Ciencias Políticas y Económicas y en esta ocasión trabajaremos el tema de los indicadores económicos. Los indicadores económicos son esas cifras, esas medidas que nos permiten entender el desarrollo de una economía determinada, monitorearla. La palabra indicador para poder comprenderla de una manera mucho más sencilla y desde ejemplos cotidianos la podemos entender desde los siguientes ejemplos. Cuando usted y su familia recibe del colegio el boletín de notas, allí en el boletín están expresados unos valores. Esos valores corresponden a un desempeño académico que usted ha tenido en esas asignaturas en un periodo determinado. Si usted ha hecho las cosas bien, ha entregado sus trabajos a tiempo y ha pasado las evaluaciones y ha tenido un buen desempeño, su nota será alta o sobresaliente. En este año estamos utilizando, por los efectos o por la particularidad que estamos viviendo de la pandemia, estamos utilizando una valoración de carácter cualitativo que expresamos por letras, pero también en otro momento lo hemos hecho en números. Si usted en ese mismo ejemplo del boletín que recibe del colegio sacó una nota deficiente o la perdió, pues ese es un indicador de que usted no hizo las cosas que tenía que hacer o que las hizo mal o que no asistió al colegio o cualquier otra razón que lo llevó a perder. Si tomamos otro ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, cuando usted llega a la casa tarde y usted todavía vive con sus padres. Si usted llega a la casa tarde, incumplió con una norma o con un permiso que le dieron, y usted llega a la casa y su mamá le dice todo con la mirada sin decírselo en palabras, usted allí está encontrando que hay un indicador. Es un indicador del estado de ánimo en el que se encuentra su familia o su mamá en este caso, por efecto de que usted está llegando tarde y está incumpliendo con una norma. De tal manera que entonces tenemos que un indicador es un estado, una cifra, una estadística que nos permite medir algo. En este caso, el indicador económico lo que nos está permitiendo medir es el desarrollo de una economía y nos permite monitorearla y le envía datos importantes a los gobiernos para poder eh, desarrollar la política económica en esos países. En este periodo estamos trabajando algunos de los indicadores económicos más importantes de las economías, como son el Producto Interno Bruto, la inflación, el PIB per cápita o Producto Interno Bruto per cápita o por cabeza o por persona y la devaluación. También asignamos una consulta en la que usted tenía que averiguar qué era el índice de Gini o el coeficiente de Gini, que es también un indicador económico que más adelante voy a explicar, surge como respuesta a los indicadores económicos tradicionales. Más adelante explico por qué razón. Para poder entender cada uno de estos indicadores económicos, vamos a apoyarnos en algunos videos explicativos y en algunas estadísticas que nos permitirán entender el desarrollo particular de las economías en el mundo. Para empezar, trabajaremos sobre qué es el PIB, PIB o Producto Interno Bruto. De manera general, el Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en un país en un determinado periodo de tiempo. Usualmente, los economistas van haciendo esta medida de manera trimestral, dividiendo el año en 4 trimestres que les permite monitorear cómo va desarrollándose la medida del PIB. El PIB finalmente se expresa en una medida que se mide de manera anual y que nos permite ver el crecimiento de esa economía con respecto de los años anteriores y con respecto del resto de países. En el siguiente video vamos a comprender de manera más precisa qué es el Producto Interno Bruto.
Este capítulo es el primero del curso de macroeconomía básica. Comencemos con la medida del PIB. Es importante conocerla porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. Antes de responder a la pregunta ¿cómo se mide?, definamos. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Ahora separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Finales porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Si una empresa le vende a otro motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio. De un país porque por ejemplo la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Y por último en un periodo determinado. Para facilitar su medida y analizar su crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final, por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita médica. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas, en equipos de capital o máquinas para producir más bienes, por ejemplo un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Las exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su PIB. Por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, por lo que disminuyen el PIB del país importador. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces realmente no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es 1 millón, correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región. Como pudimos ver, la medida del PIB es lo mismo que el tamaño de la economía de ese país. Por eso cuando escuchamos por medios de comunicación que la economía ha crecido un 3%, un 2,5% anual u otra cifra, lo que nos están diciendo es que ese tamaño del PIB ha crecido con relación a la medición anterior. En este caso, si la medición es anual, pues estaremos diciendo, en el caso de que, no, de que estemos viendo que la economía creció un 3%, pues lo que nos está diciendo ese dato es que en la medición anual anterior había determinada cantidad de bienes y servicios sumados, o sea, el PIB anual de ese país, y que en el año siguiente esa producción creció el 3%. Lo mismo pasará si decrece, es decir, si la producción que tenemos en un año con relación al siguiente es mayor, es decir, esa economía está en decrecimiento. También hay unos términos asociados a la economía del país y a la medición del Producto Interno Bruto como desaceleración o recesión o crecimiento. Desaceleración será el fenómeno por medio del cual en la medición trimestral se puede ver
que el PIB está disminuyendo en mediciones trimestrales, es decir, la economía se está desacelerando, aunque no sepamos a ciencia cierta en la medición final de un año cómo va a quedar el PIB con relación al año anterior. Otra medida, como lo decía, también es la de la recesión. Y en la recesión sí ya sucede que el PIB medido de manera anual bajó con respecto a la medición anterior, es decir, al año anterior. A continuación podemos ver las cifras del PIB de algunos países para que ustedes tengan la idea de qué tan grande y qué tan pequeñas son las economías de esos lugares o de esas naciones. Voy a compartir pantalla para que lo podamos observar. En esta página hay varios portales de información económica que nos pueden ofrecer estas estadísticas. En este caso estamos trabajando con una página que nos presenta datos que se llama datos macro. Los datos pueden ser ofrecidos por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional o por otras organizaciones eh, económicas y también organizaciones de estadística económica que hacen estas valoraciones. En este caso tenemos una tabla que nos presenta el Producto Interno Bruto, que ya describimos su concepto, valorado por países. Si ustedes miran esta columna, la columna de la mitad, es decir, esta columna, ahí lo que podemos observar es el Producto Interno Bruto de los países. Y si observamos esta columna, lo que estamos observando es la variación del Producto Interno Bruto anualmente. Es decir, si ha subido, si ha bajado, si ha crecido, si ha decrecido. En este caso tenemos algunos países, tenemos el listado de países, no lo vamos a estudiar todo, pero sí algunos que son de interés. Como ustedes pueden ver, la barrita más grande que ustedes ven es la de Estados Unidos. Esa barrita, en comparación con el resto de países de la tabla, es más grande que cualquier otro país. Eso significa que la economía de Estados Unidos es la economía más grande del mundo, teniendo en cuenta que tiene un PIB o un Producto Interno Bruto anual que mide 19 billones de euros. 19 billones de euros. Les decía que la economía de los Estados Unidos, como pueden observar, es una economía que tiene un peso de 19 billones de euros. Ojo, no estoy hablando de 19 millones de euros, estoy hablando de 19 billones. Hacer ese cálculo nos lleva a números o a cifras que son difíciles de comprender. 19 billones de euros. Aquí tenemos, por ejemplo, a China. Déjenme colocar aquí esta herramienta para poderla señalar. Aquí tendríamos a China, que tiene una economía con un tamaño de 12 billones de euros y tendremos los siguientes países en esa lista, que son Japón y Alemania. Japón con 4.5 billones de euros y Alemania con 3.4 billones de euros. Esos serán las cuatro economías más grandes del mundo. Estados Unidos, Japón, China y Alemania. Si usted ya mira otros países, se va a dar cuenta que esas barritas son mucho más pequeñas y si analizamos el caso colombiano, nos damos cuenta que es una barrita así muy pequeñita que mide 289.239 millones de euros.
Entonces, para que hagan el cálculo, mientras que Estados Unidos tiene una economía de 19 billones de euros, nuestra economía no alcanza sino a ser apenas una cuarta parte de 1 billón, o sea, 289.000 millones de euros. Es una economía muy pequeña en relación a estas economías tan gigantes como las que nombramos. Sin embargo, también podemos ver que hay economías más pequeñas que la colombiana. Si miramos países, por ejemplo, países africanos o algunos asiáticos o inclusive también algunas economías latinoamericanas, serán economías más pequeñas. Por ejemplo, en este caso, Zambia, que es un país africano, que tiene un Producto Interno Bruto de 22.625 millones de euros. La cifra que aparece a la derecha, como se los mencioné, en la columna de la derecha, eh, corresponde a la variación de ese PIB o de ese Producto Interno Bruto. Esto significa lo que ha aumentado o lo que ha decrecido esa economía con respecto a la medición anterior. Volvemos al ejemplo de Estados Unidos, del que ya hablamos sobre su Producto Interno Bruto, y vemos que la cifra de la variación de ese Producto Interno Bruto está en 2.3%. Esto significa que su economía, con respecto a la medición anterior, creció 2.3%. Si miramos China, la variación de la economía china o de su Producto Interno Bruto fue de 6.6% en la última medición. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en relación entre estos dos países, entre China y Estados Unidos, ambas economías han crecido en la última medición, pero el crecimiento de la economía china es mucho más grande que el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Por esa razón, se plantea desde el punto de vista económico que existe una guerra económica y comercial entre Estados Unidos y China, que son las dos superpotencias a nivel económico, y que China se proyecta en el futuro como la superpotencia. Si miramos el caso de nuestro país, encontramos que tuvimos un crecimiento en el último año del 3.3% de nuestra economía. Significa que con respecto a la medición anterior, que nuestro Producto Interno Bruto creció el 3.3% en un año. Ese es un indicador bueno, pero como lo vamos a ver más adelante, también es un indicador relativo de lo que es la economía de un país. Eh, También podemos poner otros ejemplos ya negativos en donde las economías han decrecido. Sería una barrita hacia la izquierda. Voy a buscarla. Y me imagino que ustedes ya pueden asumir que hay países que están en crisis muy grandes y me imagino que está por aquí abajo, aquí está Venezuela, que tiene una economía más pequeña que la colombiana, tiene un Producto Interno Bruto que pesa 83.000 millones de euros, pero ha tenido un decrecimiento de casi el 20%. Eso quiere decir que con respecto de la medición anterior, su Producto Interno Bruto bajó el 20%. Dejaron de producir bienes y servicios en un 20% con respecto de la medición anterior. Eh, la tablita es interesante para que ustedes también la puedan observar desde su casa con más detenimiento, con más tiempo y puedan hacer los cálculos o puedan por lo menos observar el comportamiento y el tamaño de las economías a nivel mundial, medidas a través de este indicador que es el PIB o Producto Interno Bruto. El siguiente indicador es la inflación. Veremos el siguiente video explicativo para entender qué es este indicador económico, pero de manera muy sencilla podemos entender la inflación como la subida de los precios en una economía. Entonces, cuando usted va al mercado y usted encuentra que los precios de las cosas están más elevados, pues es porque seguramente ha habido una inflación del precio de ese producto por diferentes circunstancias. Las razones por las que hay inflación en una economía son diversas y algunas de ellas las analizaremos en el siguiente video.
La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos. O puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control,
sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. El concepto de inflación entonces hace referencia a la subida generalizada de los precios en un periodo determinado de tiempo. Y como pueden ver, hay varias razones que explican esta situación. El video que acabamos de ver nos habla de una en particular que está asociada al tema de la oferta y la demanda. Esos conceptos son muy importantes en la clase de ciencias políticas porque los encontramos en muchas actividades que hacemos y en muchos análisis que hacemos. Por oferta entendemos la disposición en el mercado de bienes y servicios y por demanda entendemos la decisión de los compradores de querer o de deseo de diferentes bienes y servicios. Si aumenta la oferta, eso quiere decir que hay una sobreproducción o hay una producción más elevada de lo que se está. Si aumenta la oferta, hay un crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que están puestos en el mercado. Por el contrario, si baja la oferta, baja la cantidad de bienes y servicios que están puestos en ese mercado. Y con la demanda, igual. Si aumenta la demanda, aumenta la cantidad de bienes y servicios que una sociedad está queriendo en determinado periodo de tiempo. Y si la demanda decrece, baja, pues está bajando esa cantidad de servicios y bienes que están requiriendo. La relación entre ambos movimientos, entre oferta y demanda, determina en gran medida el tema de la inflación. Cuando usted va a un supermercado y usted encuentra que hay unos productos que están por vencerse, el supermercado tiende a bajar los precios, porque si no lo hace, el producto no lo puede vender fácilmente. Pero también sucede cuando, por ejemplo, usted está demandando mucho un bien o un servicio, lo demanda mucho, hay mucha demanda, la persona que puede ofrecer ese bien o ese servicio puede aumentar el costo porque sabe que a la fija lo va a poder vender. Lo contrario a la inflación será la deflación, es decir, la caída de los precios. Aparentemente puede parecer algo beneficioso para las personas, pero en términos económicos puede terminar desarrollando una situación que se llama la espiral deflacionista. ¿Por qué? Si los precios bajan, pareciera que las personas pues tienen más facilidades para adquirir las cosas porque las cosas están más baratas. Pero también si analizamos desde otro punto de vista, no solamente desde el consumidor, sino también desde las empresas y otros agentes que inciden en la economía, si los precios de las cosas bajan, las empresas pierden ganancias porque tienen que vender más barato. Si pierden ganancias, no pueden invertir en productividad, no pueden aumentar la cantidad de bienes y servicios que producen. Al suceder esto, va a haber pérdida de empleo porque las empresas se van a ver obligadas a despedir a los trabajadores. Si hay pérdida de empleo, por lo tanto, las personas pierden entonces su poder adquisitivo y ese es otro concepto fundamental en la clase de ciencias políticas y económicas. El poder adquisitivo es la capacidad que tienen las personas en una economía de adquirir bienes y servicios. Y finalmente, si las personas pierden su poder adquisitivo, pues no pueden comprar los productos que están en el mercado y se genera lo que se llama en economía una espiral deflacionista, que es un movimiento muy negativo para una economía. El siguiente indicador económico es el de la devaluación. Creo que ustedes también lo han visto comúnmente en los medios de comunicación, en los noticieros, cuando, por ejemplo, hablan de la relación de nuestra moneda
con otras monedas extranjeras, principalmente el dólar, que es la moneda en la que se hace este tipo de mediciones usualmente. Tendemos a ver una estadística en los noticieros que nos dice que el dólar ha subido o ha bajado con respecto de la moneda colombiana. Ahí está expresado este indicador económico de la devaluación. El concepto contrario será la revaluación y ambos conceptos los vamos a ver explicados en el siguiente video. Este video, dos conceptos útiles que comúnmente se utilizan en los mercados financieros, en economía y en finanzas, que son devaluación y revaluación. Primero me concentraré en el caso de devaluación. Una moneda se devalúa con D cuando hay que dar mucha más moneda local por una moneda internacional. Esa devaluación significa que la moneda local, llámese el peso mexicano, llámese el peso colombiano, pierde competitividad, vale menos frente a una moneda extranjera. La devaluación también se conoce como una caída en el valor de la moneda. Por el contrario, una revaluación de la moneda con R es cuando hay que dar menos moneda local por una moneda internacional. La revaluación significa que el país está perdiendo competitividad en la medida en que, por ejemplo, por cada dólar que se venda en los mercados internacionales, se está obteniendo menos moneda local. Veámoslo con ejemplos específicos. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso colombiano. En una coyuntura dada, un dólar equivale a 2.000 pesos colombianos. En el caso A, vamos a hablar de una devaluación, dado que ya hay que dar más moneda local por un dólar de los Estados Unidos. Y en el caso B, hay que dar menos moneda local por un dólar de los Estados Unidos y estaremos hablando entonces de una revaluación del peso. Analicemos, por ejemplo, lo siguiente, que es bien importante para terminar de entender estos dos conceptos. Cuando la tasa de cambio pasa de 2.000 pesos a 3.000 pesos por dólar, en una coyuntura particular hay dos grandes beneficiados. Primero, un exportador, dado que por cada dólar que venda al exterior ya no estará obteniendo 2.000 pesos, sino 3.000. Por eso se habla de que cuando se devalúa la moneda hay una ganancia en competitividad. Se abarata el producto local en términos de dólares y al exportador o vendedor en los mercados internacionales le ingresan más recursos, 3.000 frente a 2.000 por cada dólar que vende. ¿Quién es el otro gran beneficiado? Un turista, por ejemplo, de los Estados Unidos o alguien que traiga al país dólares, dado que ese dólar antes tenía la capacidad para comprar 2.000 pesos y ahora tiene la capacidad de comprar 3.000, o sea que gana más dada la devaluación de la moneda local. Por el contrario, en el caso de la revaluación, que es el caso B, ¿quién es el gran beneficiado? Un importador. Antes pagaba por un bien que traía al país un dólar, esto es 2.000 pesos, mientras que ahorita por cada dólar que compre tiene que pagar solo 1.000 pesos. ¿Quién se beneficia adicionalmente? Quien vaya a salir al exterior de viaje y encontrará que cuando vaya, por ejemplo, a comprar sus dólares, ya no tiene que pagar 2.000 pesos por cada uno, sino solamente 1.000. Explicados entonces, espero que de manera concreta, los conceptos de evaluación y revaluación en una economía particular. Como pueden observar, las medidas de evaluación y revaluación
terminan siendo relativas, porque tendemos a pensar que de pronto uno de los valores es bueno y el otro es malo, pero en la economía, al participar diferentes actores, unos importadores, unos exportadores, ¿verdad? Entre otros, pues en la devaluación se ven beneficiados unos y en la revaluación se ven beneficiados otros. Depende entonces del punto de vista de cuál agente en la economía se ve beneficiado o no beneficiado con la devaluación y la revaluación. Para este momento, tenemos una tasa de cambio que vamos a observar más adelante en un ejercicio, creo que está sobre los 3.600 a 3.800 pesos colombianos por cada dólar. El siguiente indicador económico es el PIB per cápita. Ya habíamos analizado que era el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Y PIB per cápita traduce eh, Producto Interno Bruto por cabeza o Producto Interno Bruto por persona. Es una medida que nos permite coger el Producto Interno Bruto de un país y dividirlo por la cantidad de personas que hay en ese país. Esa es una medida también relativa porque nos podrá hablar de la distribución, eh, si se quiere, virtual de esa producción entre los habitantes de un país, pero no real, porque no significa que ese número se traduzca en la realidad en la misma cantidad de plata o la misma cantidad de dinero para cada uno de los habitantes. Pero es una medida que nos puede hablar de cómo está la economía de un país determinado en relación con otros también. Eh, en este caso no vamos a ver un video explicativo sobre lo que es el PIB per cápita porque el concepto es muy básico, pero sí lo que vamos a ver es la comparación del PIB per cápita en algunos países. Entonces, a continuación, les voy a mostrar estas cifras. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en esta tablita, eh, el caso colombiano en particular, aquí a la izquierda, eh, a la izquierda ustedes pueden ver el dato del Producto Interno Bruto anual en Colombia. Ya habíamos visto que nuestro Producto Interno Bruto en el dato más reciente es de 289.239 millones de euros y que la variación anual o el crecimiento que tuvimos fue el 3.3%. Ya habíamos mencionado estos datos. Sin embargo, en esta tablita aparece el desarrollo, la evolución del PIB en los últimos años. Como ustedes pueden ver, pues ese PIB ha aumentado. Acá el primer dato que me aparece es del año 99 y en ese año el Producto Interno Bruto fue de 96.000 millones de euros y fue aumentando. Aquí hay unos años en los que baja ese Producto Interno Bruto, pero digamos que se mantiene progresivo y así también se ve en la cifra de la variación anual. En la que pues siempre hay crecimiento, a excepción de pronto de esta cifra abajo en el año 99, que es de un decrecimiento del menos 5.2%. Y aquí a la derecha, entonces lo que vamos a encontrar es el concepto que estamos viendo en este momento, que es el PIB per cápita. Eso es coger esta cifra de 289.000 millones de euros y dividirla en la cantidad de personas que hay en el país. En este caso, en el último censo somos cerca de 50 millones de personas. Entonces, dividiendo la cifra del Producto Interno Bruto entre la cantidad de personas que hay en Colombia, nos arroja esta cifra, que son 5.804 euros. 5.804 euros por persona. Si queremos hacer un análisis, entonces busquemos por aquí la calculadora para hacer un ejercicio muy práctico que nos permita entender este indicador de el Producto Interno Bruto per cápita. Permítanme, busco la calculadora. Excusen que el computador está algo lento.
en exceso lento. Voy a ir mientras que abre aquí la calculadora. Quiero mostrarles para poder hacer este ejercicio. Quiero mostrarles mientras que abro acá la calculadora, quería mostrarles en cuánto está la tasa de cambio actualmente para el euro, que es la medida en la que está expresada, en la que están expresados estos datos que les acabo de mostrar. Entonces aquí busquemos tasa de cambio euro. Y el dato que nos arroja es de 4.294. Eso quiere decir que para poder comprar un euro necesitamos 4.294 pesos. El dólar está por debajo de esa tasa. Entonces, venga a ver si puedo abrir aquí la calculadora. Recordemos el precio, redondeémoslo en 2.300. En 4.300, perdón. Vamos a intentarlo hacer por este medio del celular para que ustedes lo puedan observar. Voy a colocar aquí la calculadora. Entonces tenemos 4.294. 4.294. Ahí me estoy refiriendo a lo que vale un euro hoy. 4.294. Y si volvemos a la tablita que les había mostrado hace un momento, les estaba diciendo que el producto, que el PIB per cápita en nuestro país, en la última medición, es de 5.804 euros. Entonces aquí tenemos lo que vale un euro, lo vamos a multiplicar por el PIB per cápita, que son 5.804. 5.804. Y el resultado es 24.922.000. 24.922.000. 24 millones sería entonces, según esta cifra, la cantidad de dinero que, según el PIB per cápita, podría tener cada uno de los ciudadanos colombianos, teniendo en cuenta que somos 50 millones. Si usted piensa en una familia promedio que está conformada por 4 personas, pues podemos multiplicar esta cifra por 4 y tendremos que este valor es de 99 millones, casi 100 millones de pesos en un año, teniendo en cuenta en una familia promedio de 4 personas. Esa cifra termina siendo relativa porque una familia promedio en Colombia no llega a tener 100 millones de pesos en un año. Si se tiene en cuenta que el ingreso del salario mínimo es cerca de 900.000 pesos y que en las familias no todas las personas cuentan con trabajo, sino que quizás uno de los dos padres o inclusive que el que trabaja está ganando menos del salario, pues tendremos que el ingreso anual de una familia oscilará sobre los 12 a 15 billones de pesos. Y la cifra del PIB per cápita nos está nombrando que una familia en promedio tiene 100 millones de pesos anuales. Esa es la razón por la cual la tarea entonces consistía en que analizáramos otros indicadores económicos que nos permitieran ver cosas que estos indicadores tradicionales no nos permiten. Por ejemplo, aparecen otros indicadores que nos van a hablar de medidas alternativas a estas mediciones tradicionales, como por ejemplo el índice de Gini. Y la razón principal para poder abordar otras mediciones, pues tiene que ver con que al hablar del crecimiento de una economía a través de la medición del Producto Interno Bruto o al hablar de la distribución virtual de ese Producto Interno Bruto entre la población de un país a través de la medición de lo que es el PIB per cápita, pues no estamos entendiendo realmente
sino una partecita de toda la economía de un país. ¿Cuál? Estamos entendiendo la parte del crecimiento económico, pero no estamos entendiendo asimismo lo que está sucediendo al interior de esa economía, lo que tiene que ver con sus ciudadanos, con la sociedad en general, ¿verdad? Por esa razón, es que otras medidas como el índice de Gini nos permiten comprender de manera más puntual la situación no de crecimiento de la economía en general, sino de la situación de las personas al interior. Entonces, por esa razón, vamos a ver a continuación uno de esos indicadores. Hay otros como el índice de desarrollo humano, entre otros, pero en este caso vamos a hablar del índice de Gini, que de manera general es un indicador que me permite identificar la desigualdad en el ingreso. Es una medida que me permite también comparar la desigualdad que existe en ese ingreso con relación al resto de países. Y allí lo que podemos observar es que países desarrollados tienen un índice de Gini mucho mejor que el nuestro, porque allí no solamente tienen economías más grandes, sino que además también tienen un ingreso más igualitario entre las personas de esa sociedad. Y en países menos desarrollados, no solamente las economías son más pequeñas como la nuestra, sino que adicionalmente también el nivel de desigualdad es muy grande porque el ingreso está concentrado de manera desigual en unos sectores sociales. Entonces, a continuación, veremos qué es el índice de Gini o coeficiente de Gini. Al pensar en comparar países, analizar si se trata de un problema o no y cómo abordarlo. Y para comprender qué es la desigualdad de ingresos, imaginemos dos países diferentes. Primero, Déjenme primero verifico que haya compartido el sonido de este video, porque si no, entonces le sale en la grabación solamente el video, sin sonido. Perfecto. ingresos, que es algo que a menudo se debate al pensar en comparar países, analizar si se trata de un problema o no y cómo abordarlo. Y para comprender qué es la desigualdad de ingresos, imaginemos dos países diferentes. Primero imaginemos el país A, y hay dos personas en el país A. Aquí tienes una persona que gana 1,000 pesos al año. Ese es su ingreso. Y luego está la persona 2 en el país A que gana 99,000 pesos al año. Así que, ¿cuál será el ingreso promedio en el país A si estas son las únicas dos personas? O podrías pensarlo como el ingreso nacional per cápita. Bueno, para calcular el ingreso promedio, solo tendrías que promediar 1,000 y 99,000. Entonces tienes un ingreso total de 1,000 más 99,000, que es igual a 100,000 dividido entre dos personas, y tendrás un ingreso promedio de 50,000 pesos al año. Ahora permítanme construir otro país que tenga el mismo ingreso promedio, pero la distribución es muy diferente. Entonces, en el país B, digamos que el primer ciudadano del país B gana 50,000 pesos al año, y digamos que hay una segunda persona en el país B y también gana 50,000 pesos al año. Bueno, ¿cuál es el ingreso promedio ahora? Esto es aún más fácil de calcular. 50 más 50 dividido entre 2. Su ingreso medio es de 50,000 pesos al año. Entonces lo que ves aquí son dos países que si solo observas el ingreso promedio parecen ser igualmente ricos, tienen ingresos promedios similares. Así que podrías decir que tal vez son igualmente prósperos, pero cuando lo revisas más profundo ves que son muy diferentes. El país A es mucho más desigual de ingresos que el país B. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide la desigualdad? Está más allá de revisar cosas como el ingreso promedio o el PIB per cápita, y eso es algo que trató de abordar el estadista italiano Corrado Gini, y se le ocurrió algo que fue llamado el coeficiente de Gini, para medir la desigualdad de ingresos en una nación, y la forma en que lo abordó es en realidad bastante intuitiva. Lo que hizo fue poner dos ejes. Este eje será el porcentaje acumulado de la población. Así que empiezas en 0% y luego llegas hasta 100% de la población. Entonces, este es el porcentaje acumulado de la población en un país. Y luego, en este eje, está el porcentaje acumulado de ingresos en un país. De modo que sería 0 aquí abajo y luego 100 acá arriba. Así que este es el porcentaje acumulado de ingresos en un país.
Y luego dijo, bueno, ¿cómo sería una sociedad con perfecta igualdad? Bueno, en una sociedad perfectamente igualitaria, a medida que agregas un porcentaje a su porcentaje acumulado de población, debes agregar exactamente el mismo porcentaje a su porcentaje acumulado de ingresos. Así que a medida que subes, realmente deberías tener una pendiente que sube así. Por lo tanto, una manera de pensar en esto es que cuando estás en el 0% de la población, debes tener el 0% de los ingresos. Si tienes un total de 10% de la población, deberías tener el 10% del ingreso nacional. Si tuvieras el 50% de la población, lo que parece que está por aquí, y los ingresos se distribuyeron perfectamente igual, entonces deberías estar en el 50% del ingreso nacional. Pero ninguna nación está realmente así. Y entonces tenemos que comparar eso con la realidad. Digamos que miras a un país y lo que haces es que cuando observas el porcentaje acumulado de la población, comienzas por la izquierda con los ingresos más bajos y a medida que sumas los porcentajes de la población, llegas a las personas de ingresos más y más altos. Así que digamos que estamos viendo un país que para las personas más pobres, a medida que agregas porcentajes a la población acumulada, no agregas el mismo porcentaje a los ingresos acumulados. Y entonces podrías tener una curva que se parece a esto. Y luego, a medida que agregas porcentajes en la población más rica, por cada 1% que agregas más del 1% del ingreso nacional. De modo que esta curva justo aquí, que podrías ver como una descripción de la realidad de una determinada nación, se conoce como curva de Lorenz. Y lo que Gini dijo es que la diferencia entre la curva de Lorenz y esta línea recta sería una medida de la desigualdad de ingresos. Y así él miró esta área justo aquí y dijo, ¿qué porcentaje representa esta área entre esta recta y la curva de Lorenz del área total debajo de la recta? Y a este porcentaje se le denomina coeficiente de Gini y por lo general se cita como un valor entre 0 y 1 o en ocasiones se ve en una escala de 0 a 100. Entonces, ¿qué representaría un coeficiente de Gini igual a 0? Bueno, si tienes un coeficiente de Gini igual a 0, eso significa que esta área justo aquí, entre la curva de Lorenz y esta recta, es igual a 0. Eso significa que estamos tratando con una distribución de ingreso perfectamente igual. Entonces, en el extremo 0 tenemos igualdad perfecta. Perfecta igualdad de ingresos. ¿Y qué significa? ¿1 o 100? Eso significa que el área entre la línea y la curva de Lorenz es el 100% del área debajo de esta línea. Así que se vería como algo así. Un país cuya curva de Lorenz se ve así, donde agregamos todas estas personas, más y más y más población, pero no estoy agregando ingresos, y de repente llegas a la última persona y esa persona tiene todos los ingresos. Entonces, esta persona tiene todos los ingresos. Bueno, en ese caso el coeficiente de Gini sería el porcentaje de esta área, que sería del 100%, o que podríamos ver como 1 o 100. Y es interesante observar los coeficientes de Gini para varios países y compararlos. Y eso es exactamente lo que tenemos en este mapa. Podemos ver que los países que están sombreados en rojo son países que tienen altos coeficientes de Gini. Por lo tanto, tienen más desigualdad de ingresos. Y los que están sombreados en verde son aquellos que tienen índices de Gini o coeficientes de Gini relativamente bajos. Como ustedes pueden observar o pudieron observar en este mapa, se puede detallar que, voy a volver a compartirlo para que lo veamos, los países del norte del mundo o del mundo desarrollado tienen cifras inferiores al 100% en esta escala o al 1 en la escala del índice de Gini de 0 a 1, están cercanos a 0. Eso quiere decir que entre más esté cercano del 0, esos países tienen una distribución más equitativa del ingreso, es decir, no hay una diferencia abismal entre los que ganan más y los que ganan menos. Y si el índice es cercano a 1, o en esta tabla expresada de 1 a 100 es cercano a 100, eso significa que el nivel de desigualdad en relación al ingreso en esos países es muy elevado. ¿Qué significa eso? Que hay una brecha o una distancia enorme entre los que más ganan y los que menos ganan. En este caso, ustedes pueden ver que Colombia
junto con otros países latinoamericanos y también de África subsahariana, o que está al sur del Sahara, tienen un índice de Gini muy alto. Eso significa que en estos países la distribución del ingreso es demasiado desigual. Por esa razón les estaba diciendo, y ya con esto quiero terminar, por esa razón les estaba diciendo que las medidas del Producto Interno Bruto o del PIB per cápita son medidas insuficientes para entender la complejidad de la economía de una nación, porque la economía no solamente se debe medir en términos del crecimiento de la producción de bienes y servicios, sino que también tiene que ver principalmente con las personas. ¿Sí? Los medios de comunicación, los grandes empresarios y el sistema económico en el que nosotros vivimos nos han acostumbrado a pensar que la economía se trata de la producción de cosas y del consumo de ellas. Pero finalmente, si usted comprende de manera más humana la economía, pues se va a dar cuenta que la economía tiene que ver no con cosas, sino con personas. Y cuando usted entiende eso, entonces se abre la necesidad de poder comprender desde otras perspectivas la economía, no solamente es de esa economía que mide el crecimiento económico de un país, sino que también mide otras cosas, como el asunto del bienestar social de la población, de la inversión por parte de los gobiernos en lo social, de la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Este índice de Gini, por tanto, es una medida muy importante que me permite valorar el nivel de desigualdad que tenemos en Colombia con respecto del ingreso. Eso quiere decir que Colombia, según las últimas mediciones de este coeficiente de Gini, es el segundo país más desigual de América Latina, a pesar de que tiene un crecimiento económico del 3.3% en la última medición, en el último año. Ese es un dato contradictorio, porque me está diciendo que por un lado la economía está creciendo, pero por otro lado hay una concentración muy grande o hay un índice que es el índice de Gini que me está diciendo que hay una distribución muy desigual del ingreso. ¿Qué me puede estar diciendo de esas medidas o qué me pueden estar indicando? Pues me pueden estar indicando que si hay crecimiento económico, pero no hay distribución equitativa de ese ingreso, pues esa riqueza que se está generando se está concentrando en unas personas, en unas empresas, en unos sectores sociales en específico, que hacen que la distribución de esa renta o ese ingreso sea muy desigual y por lo tanto, pues vienen todos los problemas sociales que ustedes ya conocen y que pues están aumentados, multiplicados por efectos de la situación económica que está viviendo el mundo a propósito de la pandemia. En la guía que estamos trabajando para esta semana, como ustedes pudieron observar, analizamos 3 artículos en los que ya se hace necesario el uso de estos conceptos. Por eso la ruta más o menos planteada nos indicaba que teníamos que conocer estos conceptos de indicadores económicos para poder después aplicarlos en la lectura de los artículos que estamos leyendo y en la cual se hace necesario que conozcamos qué es el Producto Interno Bruto, qué es el PIB per cápita, qué es la inflación, qué es la devaluación y qué es el coeficiente de Gini. Espero que haya sido de su agrado, que hayamos despejado la mayor cantidad de dudas posibles y nos vemos en la próxima.